Valle de San Nicolás de la Capellanía, a 15 de abril de 1817. Hoy, día memorable en los fastos, se llena de gloria este lugar. Hoy consagra la capellanía templo al Dios inmortal, dedicado a su adorable nombre, bajo el poderoso patrocinio de María Santísima de Guadalupe, del glorioso apóstol de Jesucristo San Andrés y de su patrono titular, San Nicolás de Tolentino. Hoy se viste de gala este pueblo, hoy celebra su dicha la capellanía, hoy tiene salud el enfermo, amparo la viuda, consuelo el afligido. Hoy dice Jesucristo a estos nuevos aqueos: el día de hoy ha venido la salvación de Dios a esta casa. El templo de San Nicolás de Tolentino, edificado por el arquitecto francés Jean Crouzet, a petición del bachiller don Rafael Trinidad Ramos de Arizpe, en terrenos donados por los herederos de su abuelo, José Ramos de Arriola, inició su construcción en 1802, fue techado en 1815 y se consagró el 15 de abril de 1817, siendo sus padrinos el bachiller don Vicente Pío de Cárdenas, el bachiller don José Díaz de Mendívil y don José Ignacio de Arizpe y don José Mauricio de Alcocer. Al día siguiente, el bachiller don Rafael Trinidad y Ramos Arizpe cantó la primera misa, desempeñando el púlpito el cura párroco de Saltillo, el bachiller don José María Gutiérrez de Lara. El templo fue elevado a parroquia en mayo de 1819, siendo su primer párroco el bachiller José Francisco de Paula de la Fuente. El arquitecto Jean Crouzet llegó a México en 1784 a trabajar en el proyecto de la construcción del Palacio de Chapultepec, ordenado por el virrey conde Bernardo de Gálvez. Fue invitado por el obispo de Linares a terminar de construir la Catedral de Monterrey, y fue el mismo obispo de Linares, a petición del bachiller Rafael Ramos Arizpe, quien lo invitó a construir la parroquia de San Nicolás de Tolentino. Las familias nativas de la hoy ciudad de Ramos Arizpe, descendientes en su mayoría de los primeros pobladores del antiguo Valle de las Labores, y el gran número de familias que han venido a engrandecer a nuestra ciudad, tenemos en la parroquia de San Nicolás de Tolentino, con su santo patrono y con su promotor, el bachiller Rafael Trinidad Ramos de Arizpe, una deuda histórica, ya que fue en esta parroquia en donde fueron bautizados y contrajeron matrimonio los ancestros de las primeras y en donde están siendo bautizados y probablemente casados los hijos de las segundas. Veamos pues cómo llegó San Nicolás desde San Angelo en Italia a nuestras tierras. San Nicolás de Tolentino. San Nicolás de Tolentino, su nacimiento podríamos decir que es un milagro. O sea, desde su nacimiento fue el primer milagro en el que estuvo San Nicolás de Tolentino. Sus padres, Compañón de Guaruti y Amada de Vivian, vivían en un pequeño poblado en
Italia, llamado Castel San Angelo, que en la actualidad es San Angelo in Pontano, que está cerca del mar Adriático, en la provincia de Macerata, en la región de las Marcas. Sus padres de avanzada edad no podían tener familia, entonces le pidieron a San Nicolás de Bari tener un hijo, y le ofrecieron ir en peregrinación a Bari, desde San Angelo in Pontano hasta Bari, a la catedral de San Nicolás de Bari. Sí les concedía el milagro de tener un hijo. Esta es la ruta, podríamos decir, de la peregrinación de los padres de San Nicolás. Aquí está San Angelo in Pontano y aquí está Bari. Como podemos ver ahorita en automóvil, se hacen 5 horas de camino, son 442 kilómetros. Entonces con esto nos podemos imaginar lo que tuvieron que hacer, o la peregrinación que tuvieron que hacer los padres de San Nicolás para ir hasta Bari. A final de cuentas, se les concede el milagro y en septiembre de 1245, en Castel San Angelo, ahora San Angelo in Pontano, nace San Nicolás de Tolentino. El nombre de Nicolás es precisamente en honor y en agradecimiento a San Nicolás de Bari, que les concede el milagro de tener un hijo a sus padres. En ese tiempo, en 1245, el Papa era Inocencio IV, que había sido impuesto por Federico II. Este Papa, Inocencio IV, indirectamente va a tener una relación con San Nicolás de Tolentino. Vamos a ver qué relación es esta. De niño, sus padres encomendaron la educación de Nicolás a don Ángel, que era el capellán del templo de San Salvador. Esta es una vista de ese templo. Y este capellán fue el que inició a San Nicolás en su educación, tanto religiosa como laica. Después, los sermones del beato Fray Clemente del Olmo y del padre Reginaldo motivaron a San Nicolás, o sea, ya un poco más grande. Escuchó a estos dos religiosos, a Fray Clemente del Olmo y al padre Reginaldo, y eso fue lo que lo motivó grandemente para tomar el hábito agustiniano que posteriormente tomó. Y Nicolás toma el hábito de la Orden de los Ermitaños de San Agustín el año de 1259, cuando tenía la edad de 14 años. Es cuando él ingresa a un convento agustiniano. Si vemos un poco de San Agustín de Hipona nace en el año 354 y es ordenado sacerdote el año 391 y nombrado obispo en el año del 398 y muere
el año 430. Como podemos ver, 900 años antes de que naciera San Nicolás. La orden de los agustinos, a diferencia de otras órdenes, no es formada por San Agustín. O sea, San Agustín, como vimos, murió casi 900 años antes de que se formara la orden de los agustinos. La orden de los agustinos la formó el día 16 de diciembre de 1243, casi 900 años, 800 años después de que había muerto San Agustín. El Papa Inocencio IV, del que habíamos hablado, él emite la bula Incumbit Nobis, con la que se crea la orden de los agustinos. Y luego después, en 1256, se confirma con la bula Licet Ecclesiae. Entonces, San Agustín no forma la orden de los agustinos. Entonces, ¿por qué son agustinos? Bueno, porque San Agustín sí fija la regla con la que se basa la orden de los agustinos. Entonces, los agustinos, los frailes agustinos, siguen la regla formada o creada por San Agustín de Hipona. Por eso son agustinos. Hay varios conventos agustinos en la región donde nace San Nicolás de Tolentino. Está San Ginés de Macerata, está Recanti, Osimo, Cinghioli, Fermo y San Elpidio. Son conventos agustinos en la región de Macerata. O sea, aquí están todos los conventos agustinos. Aquí está Tolentino y muy cerca de donde nace San Agustín, San Nicolás. San Nicolás recibe el diaconato de manos del obispo precisamente de Osimo, San Benvenuto de Scotivoli. Él recibe de manos de este obispo el diaconato y posteriormente el mismo obispo es quien lo ordena sacerdote en la iglesia de Santa María. San Nicolás de Tolentino en una ocasión ve una estrella que sale de su pueblo natal, de Castel Sant'Angelo, se eleva en el cielo y va a pararse o va a depositarse en la ciudad de Tolentino. Y él escucha las palabras: en Tolentino, en Tolentino, en Tolentino está su destino. Entonces, cuando tenía 30 años, San Nicolás fue asignado a la ciudad de Tolentino. Y ahí fue en donde pasó la mayor parte de su vida. Ahí fue en donde murió y ahí es donde están sus restos depositados. Por eso es San Nicolás de Tolentino. El Tolentino no es apellido, o sea, sino que es el lugar en donde ejerció su ministerio. Por eso es San Nicolás de Tolentino. Ahora, eso era una costumbre de la época.
y después se convertían en apellidos. Tenemos casos, por ejemplo, San Francisco de Asís, Santa Teresa de Ávila. Por ejemplo, el de Ávila luego se convierte en el apellido Ávila o en el apellido Dávila también. Entonces, esa es la razón de Tolentino. San Nicolás muere un 10 de septiembre de 1305 y sus últimas palabras fueron: en tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Y por eso la festividad de San Nicolás es el 10 de septiembre. Él muere un 10 de septiembre del año de 1305 en Tolentino, Italia. La canonización de San Nicolás llevó un camino bastante largo. Apenas a los 20 años de la muerte de San Nicolás, el Papa Juan XXII publica la bula Pater Luminium, con la que inicia el proceso de canonización. Se nombró una comisión que citó a 371 testigos, los cuales cada uno de ellos testificó un milagro hecho por San Nicolás de Tolentino. Los testimonios fueron escritos por 3 notarios: Stefano Simonetti, Reinaldo Silvestri y Napoleone Guglielmi. Y el texto del proceso fue conservado o está conservado en los códices de Siena, en la biblioteca del Intranati y en el archivo del Estado. Entonces, a los 20 años de su muerte empieza el proceso de canonización de San Nicolás. Estamos hablando de 1325, ¿verdad? Y fue hasta el año de 1446, más de 100 años después, que el Papa Eugenio IV publicó una bula el día 1 de febrero de 1446, con la que se canoniza a San Nicolás de Tolentino. ¿Qué pasó? O sea, ¿por qué, si hubo tantos testigos, 300 milagros testificados, se tardaron tanto tiempo en canonizar a San Nicolás? Desgraciadamente, el proceso de canonización empieza cuando estaba el cisma de la Iglesia y estaba el conflicto entre Roma y Aviñón. Y eso retardó todo ese tiempo para poder hacer santo a San Nicolás. ¿Cómo llegó San Nicolás hasta primero a México y luego hasta acá, hasta Ramos Arizpe? Los agustinos, a través de Italia, pasaron a España y a Portugal, al norte de África, y el 28 de mayo de 1533, apenas unos cuantos años después de la llegada de Hernán Cortés, llegan a lo que era la Nueva España los agustinos. Llega Fray Jerónimo de San Esteban, que era el prior, llega Fray Juan de San Román, Fray Agustín de Coruña, Fray Juan de Oseguera, Fray Jorge de Ávila y Fray Alonso de Borja.
Ellos fueron los primeros agustinos que llegaron a lo que es ahora México y llegaron precisamente a lo que es ahorita la Ciudad de México. Para el año de 1577, los agustinos ya tenían 46 conventos y aquí en México ya había 212 agustinos. Y a finales del siglo XVI ya había 76 conventos en México. Los agustinos, a diferencia de otras órdenes, no solo siguieron viniendo de España o de Europa, sino que empezaron a formar aquí en México colegios, seminarios, en los que empezaron a ordenar a sacerdotes de la orden de San Agustín. Entonces, por eso fue una explosión de ese tipo, o sea, tan rápido crecieron aquí en México, sobre todo en lo que es el área del centro, en México, en el Estado de México, en Michoacán, en Querétaro, en esos estados. Entre 1533 y 1599, en Guerrero, en Morelos, en la Ciudad de México y en Puebla, es donde estaban asentados los conventos agustinos. Entre 1536 y 1599 también estuvieron en San Luis, en Hidalgo y en Veracruz. Y entre 1537 y 1595 estuvieron en Michoacán, en Jalisco, en Guanajuato, en Zacatecas y en el Estado de México. Como vemos, los estados más hacia el norte que llegaron son Zacatecas y San Luis Potosí. ¿Cómo llegó la devoción a San Nicolás de Tolentino? Bueno, pues impulsada por los mismos agustinos. Hay que tomar en cuenta que era un santo agustino canonizado recientemente, o sea, tenía poco tiempo en sí de haber sido canonizado. Era el único santo, o sea, el primero y único santo de la orden de en ese momento. Y la Iglesia Católica vivía una situación caótica por otro miembro de la misma orden, por otro agustino. ¿Quién era ese agustino? Pues bueno, era Martín Lutero. Martín Lutero era un fraile agustino que nació el 11 de febrero de 1483. En 1505 ingresó al convento agustino y en 1520 el Papa León X manda la bula Exsurge Domine, conminándolo a retractarse de sus protestas. ¿Qué protestas? Bueno, él protestaba sobre la venta de indulgencias. Entonces se opuso Martín Lutero a los designios del Papa y el primer paso fue que el Papa León X lo recomina a que se retracte. No se retractó y el mismo Papa un año después, en 1521, redacta la bula de Sed Romanum Pontificum, excomulgando a Martín Lutero. Entonces los agustinos tenían, podríamos decir, ese pequeño problema. O sea, por un lado, un ex agustino que había tenido dificultades con el Papa, que se había separado de la religión católica o de la Iglesia Católica Romana, pero tenían a San Nicolás, un santo recientemente canonizado.
que también era agustino. Entonces, ese era el porqué, la devoción a San Nicolás de Tolentino. Este es el acta de canonización, perdón, de consagración de la ahora parroquia de San Nicolás de Tolentino. Si la vemos, como se puede ver, está fechada el 15 de abril de 1817. Ese día, el 15 de abril de 1817, es el día en que se consagra la iglesia de San Nicolás de Tolentino. Aquí podemos ver que se consagra bajo el poderoso patrocinio de María Santísima de Guadalupe, del glorioso apóstol de Jesucristo San Andrés y de su patrón titular San Nicolás de Tolentino. Entonces la iglesia fue consagrada el 15 de abril de 1817. Pero aquí podemos ver que desde 1606 San Nicolás de Tolentino era el patrono de lo que hoy es Ramos Arizpe, porque por disposición de Ginés Hernández se fundó una capellanía en 1606 y por eso dice aquí que cambia su nombre a lo que fue San Nicolás de la Capellanía. Entonces, ese es el porqué el patrono de Ramos Arizpe, o desde entonces es patrono de esta ciudad. Pero ¿cómo llegó la devoción a San Nicolás aquí? Si aquí no había agustinos, si aquí no llegaron agustinos, ¿quién trajo la devoción a San Nicolás? Bueno, la devoción a San Nicolás la trajeron, parece ser, los mineros. ¿Por qué los mineros si aquí no había minas? Bueno, efectivamente aquí no había minas, pero era un lugar en el que constantemente se comerciaba con lugares en donde había minas y de donde llegaron los pobladores de aquí, como es Mazapil, Zacatecas, como es el mineral de Charcas. Entonces, esos mineros fueron los que probablemente trajeron la devoción a San Nicolás de Tolentino. ¿Por qué? Porque San Nicolás de Tolentino es patrono de los mineros. Entonces, es probable que ellos fueran los que trajeran esa devoción. La iglesia fue construida en terrenos que eran de los Ramos, propiedad de los Ramos. Y fue el bachiller Rafael Trinidad Ramos Arizpe, hermano de Miguel Ramos Arizpe, quien hizo los trámites para que se construyera aquí la iglesia.
y logró que el arquitecto Jean Cousset, un arquitecto francés que había llegado a México primero para trabajar en el diseño y la construcción del nada más y nada menos que del castillo de Chapultepec, y que el obispo de Linares lo trajo a Monterrey para construir la Catedral de Monterrey. Y fue el obispo de Linares, a instancias del bachiller Rafael Ramos, aquí lo podemos ver, quien solicitó que Jean Cousset construyera la parroquia de San Nicolás. Y fue el mismo Rafael quien ofició la primera misa aquí en San Nicolás. Entonces, él fue el que ofició la primera misa y también fue el que bautizó al primer niño aquí en San Nicolás. Y precisamente le pusieron por nombre Andrés Nicolás. Él fue el primero que ofició una misa. Pero la iglesia de San Nicolás de Tolentino inició como ayuda de parroquia de lo que es ahorita la Catedral de Saltillo, que era el sagrario metropolitano de la Villa del Saltillo. Y estuvo así como ayuda de parroquia de 1817, de abril de 1817 a mayo de 1819, en la que fue elevada a la categoría de parroquia. ¿Quién hizo eso? Bueno, aquí podemos ver que el ilustrísimo señor doctor don José Ignacio de Arancibia, dignísimo obispo de esta diócesis, o sea, de la diócesis de Linares. Entonces, fue él quien elevó a la categoría de parroquia, aquí está, o sea, que era ayuda de parroquia, y se origina en parroquia independiente. Entonces, él, a petición de las gentes de aquí, hace que sea desde entonces parroquia, desde 1819, desde mayo de 1819. Y el primer párroco que hubo aquí en Ramos Arizpe fue el bachiller Francisco de Paula de la Fuente. Durante todo ese tiempo, hasta 1968, todos los sacerdotes que estuvieron aquí fueron sacerdotes diocesanos. Hasta que en 1968 llegan los frailes agustinos a hacerse cargo de la parroquia. El último sacerdote diocesano que estuvo aquí en la parroquia de San Nicolás fue el padre José Martínez Rodríguez, del que tuve el honor de ser acólito de él. Un sacerdote ejemplar,
que fue para mí y para muchos amigos, pues fue una guía y fue un ejemplo a seguir. Entonces, el padre José Martínez, que está ahorita ya con Dios, fue el último sacerdote diocesano.